Molt bona nit i un dimecres més estem així en tots vostès en el programa Futbol Provincial en el qual analitzarem tot el que ha passat en esta jornada número 23 ja del campionat, tant en Lliga Comunitat com en Primera Federació, i com sempre farem la primera part del programa en la Lliga Comunitat. Avui tenim així com a invitat en nosaltres a Camilo Santos, entrenador del Club Esportiu Alcora. Muy buenas noches, Camilo. Buenas noches. Como siempre está así Juan Carlos Beltrán. Muy buenas, Juan Carlos. Buenas noches. Y Pepo, así estemos un programa més. Una setmaneta més. Una setmaneta més. Per parlar de l'actualitat. De l'actualitat. Que ha passat, i les polèmiques, històries que han passat per ahí. Tindrem un poc de tot, no? De tot. Sempre tenim sorpreses, però bueno. N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. Pues una vegada ja fetes les presentacions, anem ja, com sempre, a aquests resultats de la jornada, els quals els tenim ahí. Quart 1, Requena 1, Recambios Colón 1, Alqueries 2, Manises 1, Odissea 1, Club Esportiu Onda 0, Buñol 2, Burriana 3, Ribarrocha 1, Nouyove 2, Sueca 0, Acero 1, Silla 0 i Almasora 1, Alcora 1. Classificació, ahí tenim la classificació que canvia després de moltes setmanes d'eixe Recambios Colón líder, ara passa el Buñol en 41, Recambios Colón 41, Onda 39, Alcora 39, Burriana 39, Acero 37, Ribarrocha 35, Requena 31, Nouyove 29, Alqueries 29, Almasora 27, Quart 24, Silla 23, Odissea 21, Manises 21 i Sueca 15. Pues una vegada ja en aquests resultats i classificació, passem com sempre a aquesta valoració de la jornada que ens fa Juan Carlos, el qual ara ens valorarà tot el que ha passat. Juan Carlos, buenas. Ahí vemos una clasificación muy comprimida y con algunas sorpresas en la jornada. Sí, al final una clasificación muy comprimida, bonita porque hay 3 equipos de la provincia entre los 5 primeros y eso siempre va a ser positivo para los equipos de aquí de Castellón. Una jornada, como siempre, igualadísima, 18 goles, de los 4, esta vez solo 4 en acciones a balón parado. Sabéis que soy un amante de las acciones a balón parado. 2 de penalti y 2 de córner. Excelente el de Carlos Martín de Palenca. Al final, muchísima igualdad. Yo creo una victoria muy trabajada del Alqueries en el campo del Recambios Colón. Una muy buena victoria del Buñol en campo del Onda, que le sirve pues para arroparse ahí en la primera posición. Y luego en el partido quizá más destacado del domingo, ese empate del Almazora en casa con el Alcora, con el equipo de Camilo, ¿no? Al final, muchísima igualdad. Vemos que solo 3 equipos no han marcado, el Onda, Sueca, Silla, y en los demás se ha marcado en todos los partidos, ¿no? Que eso siempre es positivo. No ha habido ningún empate a 0. La verdad es que bien, positivo. Pues muy bien, ahí está esa valoració de la jornada. Pues bueno, una vegada ja feta també la valoració, comencem en les imatges dels partits i anem en aquest empat entre el Manises i l'Odissea. Bueno, pues arribaven 2 equips de la zona baixa, molt necessitats els 2. Un partit, per el que ens deia José Sanauja, que va controlar molt bé l'Odissea a la primera part, inclús la primera part se va avançar 0-1 i creu que la diferència era tingut ser major. Sí que la segona part és més igualada, fins que ha plegat l'1-1, però a partir de l'1-1 ne va tindre 2 o 3 ocasions clares per a fer-se en el partit i no va poder ser. Al final, un resultat 1-1 que no crec que deixi content a ningú dels 2 per la zona de la classificació on estan. Anem a veure aquestes imatges i parlarem una miqueta del partit. Bueno, pues esta es la treta inicial y pronto pues esta es una jugada de Paco, ahí mig caent, veurem com acaba ahí la pilota, que al final és Andrés el que remata i la pilota es creua fora. Veurem la repetició, este és Paco, que ahí mig caent, se'n va, la pilota se li queda a Andrés i a Andrés ahí pues, pega en l'exterior i la pilota és llepant el pal. Ara vull que vos doneu compte d'aquest córner, l'àrbitre, mirem aquests 2 jugadors, mirem lo que passa, la pilota ja està en joc, això és davant de l'àrbit i l'àrbit, ojo, el detall, levántate. ¿Cómo que levántate? És un penalti més clar que l'aigua. Bueno, però són coses que estos gestos, millor, pues... Bueno, esta és una jugada que així sí que assenyala penal. Veurem que és un penal clar, com el número 6 del Manises empenta a Faruc. Veurem ahí, a més ara farem la repetició, està cap avant i cap darrere i veiem que l'espenta és descompensada. Ahí veiem. Empenta i ahí sí que assenyala penal
i el que deia Juan Carlos, se va ficar nerviós Carlos Martín per tirar aquest penal que ara veurem davant d'un parapenals com és Adrián. Ojo en el que s'estan jugant, un tio en 40 anys, i mira. Se va ficar nerviós, sí. Sí, va ficar nerviós, Se va ficar nerviós i Porter diu, me cae en la mare. Bueno, 0-1 el 37, Bueno, ara sí que n'hi ha un remat de Trilles des de la frontal, no sé si és Farouk el que acaba despejant aquesta pilota a córner, i ara així també n'hi ha un possible penal, passa que no s'acaba de veure bé a favor del Manises, que és Casanova, que al intentar pegar el valor, no sé si toca al jugador del Manises, ahí el Manises li està reclamant, veurem ahí, com ahí al intentar pegar-li el valor, el jugador que entra per este costat, pareix que aplega a haver contacte, però bueno, l'àrbit pot ser que sigui tapat, però en línia és el que està ben situat i no assenyala res. I bueno, així ara és el 1-1, això és el minut 56, ahí la pilota és un control de la Piedra i bueno, el remat és espectacular, és un missil que trau, i en el minut 56, ahí veiem com ahí controla i la castanya que li pega, bueno, pues és el 1-1 en el 56. Ara sí, és el que diem, hi ha una recuperació molt bona de l'Odissea, és Jacobo el que se'n va cara a porteria i des d'ahí remata al pal. Una ocasió molt bona que va acabar pegant al pal i aquesta vegada va entrar dins del camp, no va entrar dins de la porteria. I així un detall, el detall este és Álvaro Gómez, jugador conegut per tots, que ha sigut fitxat esta setmana i en el minut 78 va eixir per Oliva. M'ha comentat José que només ha entrenat un dia. Ahí n'hi ha un passe que la pilota es passeja i així és la segona groga a l'Arcón. Veurem ahí com és una segona groga que va fer que en el 85 jugarà amb un jugador menys l'Odissea, però així n'hi ha tot la sensació de l'Odissea és que se va quedar curt del resultat. I així, jo la traiem perquè s'assenyala un fora de joc que per a mi inexistent, com ara veurem, com allà està el jugador del Manises i allà està el número 6, no sé si és, el número 4 crec que és Casanova, que estava trencant, però en línia assenyala fora de joc y la pelota ahí queda ¿verdad? Bueno, Camilo, a ver, un partido donde dos equipos se jugaban la vida, entre comillas, es además que se jugaban el gol average, era distanciar al otro. En esos partidos, ese tipo de partidos, ¿crees tú que la ansiedad por ganar o por no perder te puede mermar o te puede atosigar? ¿O cómo sí, este tipo de partidos? Desde luego, o sea, al final te acucia un poquito la clasificación, puntuar y bueno, hay que tener siempre puesto el foco en lo que necesitas para ganar al rival, pero no puedes evitarlo cuando estás en una situación de ese tipo. Sí, José me comentaba de que esperaba que no salió un Manises arrollador, ese tipo de juego tan combinativo que tiene, que se esperaba otro tipo de Manises. Yo no sé si, claro, ya es el miedo a perder, el miedo que no te hagan una contra o algo, que se esperaba otro tipo de Manises, pero bueno, al final es un punto para cada uno que creo que no deja contento a ninguno de los dos, y visto lo visto, al que menos contento deja es a l'Odissea, que llevaba, creo que era 5 partidos sin ganar. Bueno, pues si voleu anem... Pues anem en el següent partit, també victòria molt important del Nou Jove per 2-0 ante el Sueca. Bueno, pues també ahir aplegava un Sueca que veiem que està el cuer, molts partits sense guanyar, i un Nou Jove que alternava el joc directe amb el joc combinatiu. Sí que és de veres que va fer un gol psicològic, un excel·lent gol, una rematada de cap de Yunes en el minut 44, i això va fer que la segona part isquera algo nerviós el Sueca, i ja en el 84 tenir de cap en un córner va acabar de matar el partit. Anem en aquest resum, si voleu. Bueno, pues ahí està l'eixida al camp, veurem ara la treta inicial, i bueno, pues la primera oportunitat la va tindre el Sueca, on Chumillas, ara veurem, esta és una pilota en llarg que no va acabar en perill, esta és Chumillas ja i la va tindre la primera, la pilota la falta va eixir per al travesser. Ara, és una falta molt bona, no sé si haguera entrat o no, però ahir Arnau va fer una molt bona parada despejant aquesta pilota a córner. Possiblement l'haguera pegat al pal i l'haguera pogut entrar, però bueno, falta molt ben tirada. I ara, com us diuen que el potro de Torreblanca, Casany, per la banda, sí que té una força impressionant,
fica ahí el primer pal y la rematada de Yunes, que después se va a quedar enganchada Se ahí. engancha la red. Com si fos a l'enfilat, com si estigués a l'enfilat i enganxat, però bueno, un gol és espectacular, la cabotada que li pega, ahí veiem, el centre és molt bo, ahí el primer pal, i es queda damunt l'acció en el cap conforme gira el coll per a fer aquest gol. Minut 44, espectacular. I així, pues, una de les parades que ens té acostumada Adrián Torres, pues, és una falta lateral, que és pentinada pràcticament al segon pal, i la rematada de Miguel Ángel, ahí veiem, Miguel Ángel que remata, i ahí Adrián pues, acaba traient ese córner. Bueno, pues així, és una de les pujades de Caamaño, és un tio amb molta força, jo no el coneixia molt, i bueno, plega molta força, i bueno, aquesta pelota va acabar en córner, però bueno, és un exemple de la força que té. I això sí que és el minut 84, és el 2-0, ahí pues, una rematada molt bona de Tena i cap a dins. Esta és una bona rematada en ese, també pràcticament psicològic, no? Acaba de matar el partit en el 54, en el 84. Bueno, pues recordar que el nou jove, ojo la recepta que porta, dels últims 4 partits, 3 guanyats i 1 perdut. 9 de 12. Con esos puntos te alejas de abajo, Camilo. Sí, sí, además a mí el Nou Jove me parece un muy buen grupo. De hecho, es uno de los equipos que cuando te enfrentas a ellos lo preparas y no sabes por dónde meterle mano. Así que yo creo que pueden mantener esa línea e incluso pues, apretar para estar un poco más arriba. Recordar que tiene 29 y el descenso tiene 21, lo Odisea. 8 puntos es margen... No matemático para salvarte, pero muy bueno, ¿no? Sí, es un equipo muy competitivo y que, bueno, con esa ventaja que lleva ahora, yo creo que le va a servir para mantener la categoría. Juan Carlos, ¿qué me dius del Nou Jove? Ja, per a mi, jo crec que ja no és l'equip sorpresa, ja és un equip assentat a la categoria, molts bons jugadors, sap manejar-se per altres països per aconseguir, i sí, és un projecte guapo, ¿no? Sí, y al final yo creo que el proyecto de Juanjo s'ha apuntalat en la categoría, té 2 jugadors per posició o jugadors que poden jugar en posicions diferents, el fitxatge de Joel i el de Gerard apuntalen encara més el que ja tenia, en molta profunditat de banquillo, i la veritat és que és un equip que és el que hi diu, que ja no és una sorpresa, però és que és molt difícil tirar-li mà, perquè domina diversos registres, no? Pot jugar al contraatac, té jugadors que van molt bé a l'esquena, té jugadors que van bé al peu, com Rubio, etc. I després excel·lents rematadors, no? Ho hem vist en Yunes, que és un killer, i en la gent que té dalt, que té pólvora també. Bueno, a mí me consta que los partidos los estudian mucho. Imagino que hoy en día, como tenéis los partidos todos los equipos, es fácil, no, por lo menos tienen las herramientas para poder hacerlo. Vosotros, en el tema de los partidos, ¿quién hace los cortes, quién hace la visión del equipo contrario? ¿Lo haces tú o tienes gente en el cuerpo técnico que lo hace? ¿Cómo lo hacéis? No, en este caso me encargo yo, sí. Lo haces todo tú, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tú ves la estrategia, todo del equipo. Sí, visualizamos el partido y a partir de ahí, pues, bueno, analizamos lo habitual, las debilidades, fortalezas, lo que cualquier entrenador puede detectar y a partir de ahí, pues, cómo combatirlas y bueno, pues a seguir ese plan de partido. A veces cuando os he invitado a ti o a alguien del equipo, de la Cora aquí, bueno, Pepo, que a las 8 menos cuarto tenemos vídeo el miércoles, bueno, todos los miércoles, bueno, quitando de hoy, porque sí, al no haber liga creo que, y conforme tienes el equipo en pincitas, pues tampoco hay que entrenar mucho. Los miércoles es el día de vídeo, ¿no? Que tenéis. Sí, suele ser el día de vídeo, sí, sí. Esta semana no, porque bueno, hemos dado algo más de fiesta al no haber competición, sí. Pero bueno, sí que es el día habitual de sesión de vídeo. Que en el estudio del partido, ¿en qué haces más hincapié del equipo contrario? ¿O haces más hincapié en lo que tienes que hacer tú? Una mezcla de ambas. Intentamos adaptar lo que mejor sabemos hacer nosotros para, bueno, pues para encontrar también esos puntos débiles del rival y poder aprovecharlos. Nos decía la semana pasada, bueno, imagino que tu programa los ves todos, nos decía Pacheco que tu plan, tú sales con un plan de juego y luego dentro del partido lo vas cambiando en arreglo a las circunstancias. ¿Es así? Bueno, más bien, si no funciona pues el plan inicial, pues tienes que tocar algunas situaciones y bueno, pues con los cambios a nivel de sistema, pues tratar de mejorar la situación. No es más que eso y al final son ellos los que están preparados para el cambio. Entrenamos para eso y bueno, todo
todo el mérito cuando cambiamos alguna situación y se lleva bien a cabo, pues está en ellos. Y muchas veces, como sucedió también contra el Almazora, pues ellos mismos, incluso antes de llegar al descanso, oye, que hay que hacer esto, y vamos adelante. O sea que... Es decir, hay comunicación, jugadores contigo, sí. incluso, vamos, que no es el entrenador que diga, no, hay que hacer esto, sino que un jugador habla contigo y lo ves, pues lo hacemos, ¿no? Sí, por supuesto, incluso situaciones que están claras de antes del partido, no se llevan a cabo, nos acercamos en un parón de partido, se comunica, se corrige y la verdad que en ese sentido contento con el trabajo de todos. Bueno, ya vamos a entrar, que has hablado del Almazora. Almazora 1, Alcora 1. Un resultado que, bueno, a priori, bueno, que nos opine Juan Carlos un poquitín, a ver su visión desde fuera y luego a ver la opinión tuya del partido. Juan Carlos, ahora ese partido. A mí me parece un partido a priori más atractivo de lo que fue luego, pero también una vez se desarrolla el partido, pues te das cuenta de la diferencia con las carencias que llegaba el Alcora y con la gestión de partido y también el partido que se vio en cada parte, ¿no? Yo creo que hay dos partes bien diferenciadas y dentro de cada parte, lo que decía él, hay 2 o 3 micropartidos y el que mejor se adaptaba a ellos hubiera podido sacar el resultado. Yo creo que al final el resultado puede ser o no justo, pero que el partido no fue a nivel visual muy bonito, sí a nivel de entrega. Yo creo que los dos equipos se dejaron la piel. Eso no significa que no buscaran portería contraria, ¿vale? Porque al final la intención de los dos equipos era ganarlo y a priori, ya lo hablamos la semana pasada, era un derbi súper apetecible. Mucho respeto entre los dos conjuntos. Estaba claro que se habían estudiado muy bien. Era un partido especial para Pastor porque se enfrentaba a su ex equipo. También especial para Camilo porque había estado allí en Almazora, pero al final son 3 puntos que tienen el mismo valor que el partido de esta semana, ¿no? Sí que es verdad que al principio hubo mucha corrección táctica y estaba claro que os habíais estudiado mutuamente. Y una vez cuando se suelta el partido y tal, sí que se vio más fluidez de juego y ya algo más atractivo de cara al espectador, ¿no? Pero al final a mí me pareció un buen partido a nivel general, ¿no? Yo lo que estuve viendo, sobre todo en la primera parte, detalle principal que me fijé, que sufristeis mucho la banda derecha con Landete. Vi que la velocidad del desparpajo de ese chico, y además que tú lo conoces sobradamente, ¿no? Lo conocemos bien, sí. ¿Tuviste que retocar ese tema o continuaste con el plan inicial en lo que era la banda derecha? Continuamos con el plan. Al final tratamos de ajustar la presión en ciertos momentos para estar más cerca del balón y evitar que corriesen y que corriese Landete sobre todo. Pero bueno, hay situaciones evidentemente durante un partido que no se pueden evitar. Y bueno, pues es una baza que tiene el Almazora pues muy importante. Y hubo un duelo táctico que fue que quizá el mejor bagaje en esa primera parte fue Landete por banda izquierda atacante del Almazora, pero también era la mejor vuestra con Piñón en las salidas porque a Landete le cuestan lo que son las transiciones y vosotros también queríais pillarlos en esa salida porque Piñón va muy bien por dentro también. Entonces era un duelo y un reto y un reto importante para Navalón, que recordemos... señalar. Sí, que Navalón con 40 años estuvo a la altura y excepto en 2 o 3 ocasiones en las que evidentemente la rapidez de Landete pues sorprende de segunda línea, Navalón estuvo espectacular, ¿no? Sí, ¿tú cómo lo viste el partido? Además, Juan Carlos lo ha visto desde fuera, aunque también es como si fuera de adentro. Tú, desde el banquillo, ¿cómo viste el partido? Sí, muy similar. La verdad que sí que los primeros 20-25 minutos yo creo que Almazora es superior, llega bastante rápido con esa presión, como decía, desajustada por nuestra parte. Pero a partir de ahí yo creo que nos asentamos bastante bien en el partido. Creo que llevamos más el peso del ataque y bueno, pues tuvimos ciertas ocasiones, pudimos hacer algún gol más con una situación de Alex y una ocasión de Chema en la segunda parte, pero bueno, también ellos tienen sus contras y cuando la falta de 15 minutos también con centros a pie cambiado, muy desde los dos costados, muy difíciles de defender y te hacen daño evidentemente, pero bueno, al final convenimos todos en un resultado justo. Nos fuimos con una buena sensación de como decía Juan Carlos, de competir, de vaciarnos y bueno, pues a seguir, quedan 21 puntos y bueno, a sacar los máximos posibles. Antes de ver el resumen del partido, quería comentarte, bueno, veremos la lesión de Alejo. ¿Eso querrá decir que Navalón repite?
Bueno, recuperamos a More y a José Oroz después de cumplir ciclo de sanción. Ajá. Y bueno, veremos. Nos hemos dado esta semana de margen. Vamos a aprovechar el descanso también para descansar un poco y empezaremos a preparar el partido ante el Honda. No lo sé. Entonces, el tema de lesiones a día de hoy, me imagino que Alejo, pues hemos comentado que tiene para 2 o 3 semanas. Bueno, que siempre que hay una lesión de estas cortas, si hay una semana de descanso, pues mejor, porque es un partido. Sí. Porque además, lesiones musculares, como no le des una semana más al futbolista, sí. siempre Luego, cabe la recaída. El estado de lesionados, ¿cómo lo tienes? Pues recuperamos a Izan en dinámica de grupo, por lo menos para la próxima semana. Pablo también lo recuperamos, sí. Ha estado estas 2 semanas más por precaución que por otra cuestión. Hugo Fuerte sigue con la recuperación de la rodilla. Creo que en un par de semanas ya puede hacer algo en campo. 2-3 semanas. Rubén llegó como pudo. Pobre. Y las carreras que se ha pegado con el vendaje que lleva. No, la verdad que es un jugador. Espectáculo ese chico, ¿eh? Es un jugador con un punto de honor tremendo. Sí. Te pide cambio y le digo con la cara a Rubén, no. No subas tanto, no te puedo cambiar. Pero es increíble lo que aporta. Y bueno, pues sí que recuperamos futbolistas, pero bueno, en un punto en el que también necesitan algo más de margen para tener un buen ritmo. Bueno, como viste el programa, seguro que te lo viste la semana pasada, Vicente Pastor Padre dijo que el favorito para él para ganar la Liga es el Alcora. Dijo estas palabras: porque conforme tiene el equipo, con todas las lesiones y todas las bajas que tiene, están ahí, cuando recupere a esa gente, un equipo que va a dar miedo. Eso de miedo me lo invento yo. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí que es cierto que ante todas esas adversidades pues hemos tenido una regularidad muy buena, pero bueno, si hemos superado ciertos partidos en esa situación. Bueno, tampoco quiere decir que cuando tengas a toda la plantilla disponible va a ser mejor. Va a ser mejor. Teóricamente sí. Al final es prepararlo correctamente, que los jugadores estén como la mayoría de las semanas a un buen nivel y bueno, pues que todo lo que has hecho hasta ahora prácticamente, yo lo digo a la plantilla, no te sirve. Quedan 7 partidos y hay 7-8 equipos que luchan por salir de la zona baja y otros 7-8 por jugar la promoción y por ascender. Y son partidos, pues bueno, como el que tuvimos contra el Mazora, muy competidos y poco más. Bueno, en el tema de la publicidad, pues nos juntamos, los 2 spots publicitarios están en este partido, entonces se pondrá una continuación de otro. Pero antes de reseñar una cosita, porque si no luego no me da tiempo, durante el resumen veremos un minuto de silencio. Entonces, el minuto de silencio era por Esteban, un hombre que, bueno, creo que últimamente era el conserje de las instalaciones. Aparte de antes de conserje, bueno, pues ha hecho de todo, desde vender rifa, desde pasar el carteloncito con eso, desde luego a base de utillero, todo, ¿no? Muy querido. Yo sí que es verdad que hacía tiempo que no lo veía, pero bueno, no sé. Y luego me dijeron que estuvo malito y falleció, creo que el sábado o el viernes, ¿no? Sí, el día anterior, yo creo que fue el sábado, si no me Además, equivoco. sí. Un día antes. Sí, un día antes del partido. Era una persona muy peculiar, ¿no? Que hablabas con él y parecías que estaba enfadado, pero luego tenía 6 socarrón, ¿no? Pero bueno, pues descanse en paz y a los familiares nuestro más sentido pésame. Toda la vida vinculada al... Tú también lo conocías, ¿no? Sí. Va a ser hasta inclús directiu, Sí. hasta a fer de tot allí. Sí, Sempre estava en la porta també, el que tu dies, la rifa, les entrades, de tot. Feia de tot, però bueno, en fi. Bueno, pues anem ja al partit, anem en aquest partit entre l'Almassora i l'Alcora. Però antes els spots publicitaris. Sí, tranquil. Almassora-Alcora, partit que vam veure per esta casa i per YouTube de Pepo, i recordar que antes veurem els spots i el partit està patrocinat per Blasquez Ventanas, Cafetería Versalles i Color i Pinturas. Muy bien, Ángel, muy bien.
casa es donde vivimos los momentos más importantes, nuestro lugar en el mundo. Si nos descuidamos, se pueden producir focos de infección y enfermedades provocados por el desarrollo de bacterias o hongos. Por eso es vital crear una supercasa. Y para que puedas combatir estas amenazas y proteger a los tuyos, hemos desarrollado Titan Lux Cobertura Total Protect. Una pintura de alta calidad, con el superpoder de eliminar de manera permanente el 99,9% de las bacterias y hongos de paredes y techos. Avalada con certificado de laboratorio externo. Activa un super escudo protector en tu hogar gracias a su avanzada tecnología que evita la proliferación de estos microorganismos en paredes y techos. Y además, proporciona un poder fungicida que previene el crecimiento de hongos. Saca el superhéroe que hay en ti con Titan Lux Cobertura Total Protect y cuida de la salud de los tuyos durante años sin renunciar a las más altas prestaciones. Una super pintura de máxima calidad, resistente al roce diario, muy lavable y con color duradero. No huele, no deja marcas de rodillo, ni salpica, pudiéndose aplicar en interior y exterior. Y, por supuesto, da una total cobertura para que protejas hasta el último rincón de tu hogar y a los tuyos. Toda supercasa necesita un superhéroe. Titan Lux Cobertura Total Protect. Elimina el 99,9% de bacterias y hongos de tu hogar. Bueno, recordeu que si aneu de part de TV4 teniu ahí un 10% en color i pintura en tot el tema de l'exposició i les ventes que tenen allí. Juan Carlos, te cedo los trastos. Bé, ahí tenim la imatge prèvia al partit en un dels sponsors principals de la Masora, la fotografia i l'emotiu minut de silenci. Del principi veiem a les dues formacions, a les banquetes, i l'emotiu minut de silenci en el José Manuel Pesudo. L'Almassora que seguia en el sistema 1-4-4-1, l'Alcora aparentment jo crec que va ser més superior en el centre del camp, i ahí tenim la primera, està a punt d'arribar Adrián en el segon palo i Enric en el primer, és una interna de Landete, i ahí tenim un esbaró del central, i és Landete que para Cristian i Enric en boca de gol. Està a punt de parar la Cristian, Està a punt, sí. Està a punt. Sí, ell para la primera, rechaza com pot el tir, i ahí tenim Esvara el central al girar, és Landete controla en la dreta, arrima, i en la dreta pega, és Cristian que rechaza, i Enric que modifica la carrera per a fusilar a Cristian, que està a punt de parar. Tenim la celebració del gol típica en Garra Albinegra i en els aficionats. Una altra vegada Landete en profunditat per la banda esquerra ofensiva. Tenim a Borja Rubio, Landete una altra vegada, i el tir que és fora, rebutjada pel central. Ahí tenim Pacheco. Chema espectacular. Chema, sí, va estar molt bé, tira i està en boca de gol. Àlex està a punt de fer gol. La veritat és que va ser una de les més clares del partit. Tenim a Chema, el passa al segon pal, Aaron Lara deixa passar i és Àlex en boca de gol qui no plega a rematar. Ahí tenim... Mira, vull comentar una cosa. Ojo la eixida de valor de l'Alcora. Eixa és. Mira qui es comença ahí en el centrocamp. I és Chema. És Chema, sí. Bueno, lo que pasa. Ahí tenim descarregar en banda esquerra Pacheco, i Pacheco que fa un centro espectacular, per Chema, que acaba sent derribat per Mateos. Sí que és veritat que reclama des d'on jo estava, que és en la grada, a mi em pareix penal, clar. Evidentment, si hi ha contacte per a caure o no... És posterior al control, Sí, és posterior al control, sí. Jo crec que és penalti, per lo que jo veig és penalti. Sí que s'anticipa, ahí hi ha unes manos de Johnny que frena la trajectòria, ahí Mora ja no pot aplegar, Mateos que va baix i l'àrbit està davant. Jo crec que hi ha contacte perquè l'àrbit té la visió clara del... Molt ben situat l'àrbit, eh? Bé, i Chema que enganya Naim i el bat. Jo crec que està molt ben llançat el penalti. Al final aguanta fins al final. Se coneixen, van coincidir en el Roda, en el juvenil nacional. Se coneixien. Al final és un reto porter suau i al final Chema aconsegueix batre a Naim. Ara anem a veure 3 o 4 jugades de lesions, perquè, bueno... Ahí tenim, molt bé, un xoc
entre Enric i Cristian, que els dos se juguen el tipus. La veritat perquè Enric se queda aixina, el compte que té que ser espectacular, li pega ahí al coll, crec que és, però bueno. Ahí tenim una interna de José, que reclama penalti, però jo tampoc vaig veure... Ahí què passa? Que Navalón, que és que toca... Sí, és Navalón que xoca en la cama d'apoyo de Cristian. Ahí hi ha una colzada d'Aaron. És Aaron Lara, sí que ho fa... Que s'haguera pogut assenyalar algo ahí. Sí, però jo crec que no hi ha voluntarietat. Sí que se aplica el reglamento. Detalle de Camilo que va... No, de hecho, porque yo protesté esa acción porque me tapa Aaron precisamente y le tuve que pedir perdón. Una vez le veo la sangre le pedí perdón, evidentemente. Al final ahí tenemos una treta de piñón, és Mora qui rebutja, el valor que va molt alt, una altra vegada Mateos, i ahí tenim Alejo i Àlex que passa, i una altra vegada a punt d'assistir a Àlex, que es desesperado. Rubén Vicente con ahí su tenemos rodillera que se pega una carrera. Sí. Y mira ahí lo que hace ahí. Y él... Si al final és una jugada de pillo, jo crec que és una molestació clara, que l'àrbit no... Ahí tenim ja Perotti. El gol anulat. Sí, Perotti i... Que veurem, en esta toma no, però veurem que és clar. Aparentment, jo crec mirem el punt de penal. Que hi ha partits de fora de joc. Sí, mirem el punt de penal, el jugador de l'Alcora i el peu on el té Enric. Perotti que centra. El gol és un golón, Sí, el gol és un golazo de Moner en un centre lateral a cama canviar, i quan s'entra un zurdo d'ahí van sempre en direcció a porteria, però l'Inier no se maneja i l'assistent està assenyalant el fracàs. Ahí tenim una interna i ahí la lesió d'Alejo. Ell, quan se tira la mà darrere, jo pensava al principi, perquè se toca la puntera, jo pensava al principi que se li havia pujat els gemelos i tal, però no. Mira ahí la ràbia. Sí, recordem que és un jugador que ha estat prou de temps lesionat. Dirà, madre mía. Ahí se ve. Ha tingut una lesió de llarga duració i ara que estava bé, pues te sap mal. Ahí tenim un altre remà de Chema. I així la jugada del partit, que va crear polèmica, però no n'hi ha cap polèmica, ara ho explicarem tot i avant. Eixa és. Ahí tenim contraatac, i Yape desesperat, pues és una entrada de roja, va ser una cruzada de cables, després el jugador demana perdó perquè se dona compte enseguida de lo que ha fet. Ara veurem, tot això ho veurem. Sí. Anem a repetir la jugada completa. És una descàrrega d'Enric, Enric a Perotti, Perotti a banda. Ahí possiblement ja li fa una falta. I després, quan està caient encara, se recolza damunt d'ell. Ese és Luis Marcelino. Jo crec que ahí se pot senyalar falta, una possible falta, però ahí està protestant ja Ape. I se li gira la bola. Sí, se li gira. Sí, està clar. A més, se nota que no és un jugador agressiu. Ahí ell ho reconeix. Que culpa mía, he sido yo, no pasa nada, me he equivocado. Possiblement la primera és falta, indudablement, però la reacció després del jugador és roja. Això no té discussió ninguna. Al final la sanció dependrà de lo que l'àrbit fica en l'acte. I ahí tenim un centre de Yatcher, des de l'esquerra en cama dreta, i a la final del partit. Si és que han coincidit tots en els dos equipos. Al final, Jonathan ha estat molts anys en Alcora jugant, i els jugadors se coneixen. Ahí tenim a Piñón. En Alcora, Breto ha jugat a Citanès, Ape ha jugat en els dos puestos. Tenim a Carrasco, a Piñón. Ha coincidit en Enrica en el Honda. És a dir que... Bueno, i s'ha entrada dos partits. Dos partits de sanció, no? Dos partits vol dir, encara que haguera sigut dur, vaig explicar una cosa. Per Copa compta? Sí, perquè és roja directa. Efectivament. Anem a veure. Les sancions per dos grogues o per acumulació s'han de complir sempre en la categoria on se juga. En el moment que és roja directa, independentment que siga un partit que siguin 10, és per l'ordre de les competicions. A mi me preguntava Pastor i dic, Pastor, siga un partit, siguen dos o siguen quatre, el siguiente no jugarà. I ojo que Ape, un jugador que l'any passat va estar en l'Alcora, no va estar... Sí, al final acaba en San Pedro. El cap tampoc va estar, no sé, el tipus de problemes, possiblement n'hi ha salut mental ahí, però bueno, això és una cosa que el que més i el que menys, el que no les ha passat una història d'estes, que alce la mà.
Bueno, però ara se veia un jugador molt centrat. Jo los 3 o 4 últimos partidos, Camilo, lo he visto muy bien, siendo ese jugador, jugando por delante de la defensa, cortando, además asistiendo. Sí, en Buñol, sí. Dos goles son sí. En Buñol va a ser el millor de 22. Sí, está centrado, está pensando en lo que tiene que pensar, y claro, es una baja importante para el partido de la nuestra Copa esta semana. Sí. Luego veremos el horario. Y para el siguiente partido, que creo que también, bueno, hay un partido importante ahí, pero bueno, un partido que ha pasado de todo, un partido que la putada para Alcora, pues que pierda un jugador, recuperas, pero bueno, ahí siempre trampeando, ¿no? Jugando en el alambre, Camilo. Acostumbrados estamos, no hay ningún problema. Hemos tenido que lidiar con eso toda la temporada y bueno, seguiremos hasta el final. Bueno, vamos a hablar un poco de los gols average. Venga, vamos. Porque hay que mirarlo ya todo, ¿eh? Sí, dada la situación, sí. Vamos a ver. Alcora 0, Ribarroja 1, primera jornada. En la vuelta, lo mismo, pero al revés. Ribarroja 0, Alcora 1. El gol average en cuanto a puntos está igualado y te tienes que ir a diferencia de goles. Buñol-Alcora 0-0 y Alcora-Buñol 0-0. Igualado a diferencia de goles. Luego nos vamos, recambios, estamos hablando de los partidos de equipos que están en la zona alta, sí. O sea, del 7 para arriba, ¿no? Recambios 1, Alcora 1, y aquí sí que lo tienes ganado. Alcora 1, recambios es muy importante, ese partido victoria, sí. La semana pasada. Y luego, ahora os viene el siguiente partido, pues yo que también os jugáis el gol average. Sí, señor. Honda 1, Alcora 1. Y ahora el siguiente partido, bueno, ya veremos qué día se juega. Bueno, normalmente jugáis en sábado. Sí, sábado a las 4. Sábado será Alcora Honda. Luego A0, tiene ahí sus posibilidades. A0 3, Honda 1. Ese tienes que ver el Alcora. Y luego tenemos Alcora 2, Burriana 0. Y en Burriana que también queda ese partido Burriana-Alcora. ¿Cómo ves el tema? Pues muy difícil. Muy difícil porque, como he dicho antes, son 21 puntos los que están en juego. Y prácticamente no cuenta nada de lo que has hecho, es ganar como sea y bueno, pues va a estar muy complicado. Muchos equipos que quieren, que vienen en buena dinámica, que son muy potentes y bueno, pues a pelearlo al máximo hasta el final. Un reto muy bonito y una competición muy bonita estar viviendo esa situación en esa parte alta. ¿Puede haber posibilidades dobles y triples empates y cuádruples empates? Que ya pasó la temporada pasada, ¿te acuerdas? Sí. Que por diferencia de goles y por goles average particulares se metió en esa última jugada del penalti que tuvo la Alcora en Alquerías y luego Ribarroja, ¿no? Y luego se metió Ribarroja porque ganó en Honda. Entonces es ahí que hay muchas posibilidades de que ocurra eso. Y ahora, recordando eso, bueno, que también tú lees todo, vos media, ves programas, tienes que estar al día. No sé si la mujer cuando está durmiendo tú te dices estas cosas, porque al final 24 horas al día fútbol no puede ser. No, de vez en cuando marca el límite y dice hasta aquí. Bueno, te comentaba que, ¿sabes? Unas declaraciones que hizo hace 3 o 4 semanas Fernán García de Honda, que comentó que quería ser el equipo más goleador y no va mal encaminado. Si es el equipo más goleador en caso de dobles, triples, empates, esa diferencia de goles, y a día de hoy más 22, sí. El Honda tiene más 22, es el equipo que más diferencia de goles. Quiere decir que en caso de empate esa diferencia de goles es muy importante. Es importante, sí, han conseguido sacar esa ventaja en su pico de forma y bueno, pues les va a servir, por supuesto, sí. Aunque lo que son las cosas, pues estos 2 últimos partidos no ha marcado. Sí que tuvo la semana pasada contra Soca, tuvo muchas ocasiones, pero veremos luego que el partido de esta semana no tuvo tantas ocasiones como es habitual ante un Buñol que se tenía que rehacer del partido que, entre comillas, no creía que iba a perder contra la Amazora. Pero bueno, está bonita la liga, ¿no? Está muy bonita, sí. La verdad que lo dicho, una ilusión importante de poder llegar hasta el final con opciones y a pelearlo. Sí, porque por abajo a lo mejor no hay tanta igualdad. Sí que es verdad que el Sueca lo tiene muy complicado. Claro, matemáticamente está a 8 puntos. Pero claro, luego es que tienes Manises, Odisea, están a 2 puntos del Silla, a 3 del Quart de Poblet, y luego ya sí que ahí tiene un poco más de diferencia con el Almazora. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ahí vemos Manises y Odisea a 2 puntos y a 3 del cuarto por la cola y el quinto. El Almazora sí que se queda ya un poco más distanciado, pero claro, no te puedes distanciar. Pero luego por arriba está chula, por arriba...
poner el corte en el acero, entre comillas, por ponerlo en algún sitio, aunque el Ribarroja, pues o no, con la experiencia, con la nueva estructura y nueva directiva, tiene 35, el acero 37, que está a 4 puntos, Burriana, Alcora, Onda, triple empate, que es lo que decíamos, y luego Recambios Buñol, que el Recambios parece que se haya deshinchado un poquitín, donde los 3 últimos partidos ha conseguido un punto. Veíamos a un Recambios impresionante y luego un Buñol que creo que ha ido de menos a más y se ha metido ahí. I un equip que encara que està distanciat però que no sé per què no ho ha mirat, les jornades que porta sense perdre és el Requena. Sí, bueno, el Requena porta una dinámica, no sé exactamente las jornadas que lleva, en la flecheta, pero creo que lleva unas cuantas jornadas, sí, que a lo mejor muchos empates y tal, pero que no pierde esa dinámica positiva, ¿eh? Sí, home, està un poc distanciat, indudablement. Sí que és de veres que dels 3 últims partits n'ha empatat 2, però que portava marxa d'ahí, però és que no sé si són 7 partits que però porta... que possiblement siga l'equip que més endaços està puntuant seguit, eh? Sí, però este empat l'ha separat una miqueta. Ja sé que és a base d'empats i poco, però les jornades... Juan Carlos, anem a banyar-nos una miqueta, va, dime 3 equipos d'Aidal, va. Lo que a mí me agradaría serían estos de la provincia. Una otra cosa es lo que puede pasar al final, pero yo dels 2 de València crec que Buñol és el de més ofici. Sí que en quant a joc el Recambi Escolón és molt més alegre, però jo crec que se ficarà Buñol i jo apostaria per 2 dels nostres. Ahí ja no me mulle de qui serà dels 3 perquè els veig molt igualats, la veritat. I crec que els 3 aplegaran al final conforme toca. En possibilitats. El més limitat per el tema de les lesions i perquè estan eixint és l'Alcora, però ha passat una crisi aguda i ha subsistit. Jo crec que aplegaran als últims 2 mesos de Lliga els 3 equipos en opcions. I això farà que inclús me fa por el acero, perquè quan Javi diu que no passa res, que tal, Javi Guerra se les sap totes. Jo crec que hasta l'acero no descartaria ningú de poder tindre opcions. Camilo, no me seas cholo. Venga, va. No, yo incluso metería a Ribarroja también. Sí, es que son 7 equipos los que vamos a pelear por ello. Me gustaría también, como dice Juan Carlos, que evidentemente pues sería bonito que los 3 de la provincia fuéramos los que uno ascendiera y desjugáramos la promoción. Pero bueno, yo, virgencita, me quedo como estoy, yo firmo lo que... Bueno, claro, acabar en 3ª posición, evidentemente, no en 4ª posición, pero vamos, creo que firmo promoción como está ahora, Buñol, Recambios, Alcora, o bueno, tras el golaveraje. Bueno, lo firmas, ¿no? Yo digo una cosa, el Buñol y el Recambios el año pasado, entre comillas, fueron una decepción, y me explico. El inicio fue fatal, de los 2. Luego se reengancharon los 2, pero no llegaron. No llegaron. Yo no creo que este año repitan errores. Yo sí que estoy con Juan Carlos, que más oficio el Buñol por su estructura, por su campo, por todo, pero el Recambios sí o sí quiere subir y entiendo que esos 2 equipos tienen poder económico. Y si hace falta tirarán el último, porque creo que es hasta abril, ¿no? Se puede fichar encara. Hasta, no sé si es el 20-21 de abril. Pues una fecha límite. Pues antes de que finalice ese plazo, esos 2 equipos, ya os digo yo, que se reforzarán encara. Porque a día de hoy, Alcora, Burriana y Onda no creo que estén en las arcas como para reforzarse. Tú, por la cuenta que te trae. Sí, la verdad que bueno, no se ha dado esa situación de poder traer a alguien y mira que era necesario con las lesiones, pero bueno, no, de aquí a final de temporada vamos a recuperar gente, como decíamos, y con eso terminamos. Vamos, que de momento, a no ser que sea algo grave, que te quedes en cuadro, no haría un esfuerzo por fichar, ¿no? Con lo que tienes y recuperas te conformas. No hay nada previsto. Y después para los equipos de la zona de Castellón concret es más difícil fichar, ¿eh? Ahora sí, más complicado. Ahora sí. Hombre, es que fichar ahora, puedes fichar... Desde Valencia, Dios, puedes fichar... Tienen muchos equipos alrededor de tercera, cosas de estas, y equipos que a lo mejor ya en tercera ya han cumplido el objetivo, o del grupo contrario.
Pero aquí lo tienes más reducido, ¿eh? Aquí la opción es fichar de tercera de equipos de por aquí cerca que ya hayan cumplido objetivos los cumplidos. Pero es que en tercera Pero los de aquí van bien. Los equipos de aquí van bien y pagan muy bien. Y pagan muy bien, efectivamente. Es decir, que mínimo, Camilo, Sí, difícil, Porque No, este año los equipos... Inaccesible. La pela, Este O a año- no ser que fichen algo de primera con experiencia, que también los hay. No, y que no lleguen a objetivos y que... Sí, pero bueno, independientemente de incorporaciones, yo creo que tanto Buñol como Recambios, con las ideas de cada uno de ellos, son equipos muy sólidos, muy difíciles de batir. De meter mano. Y bueno, con la dinámica, con el ritmo que trae el Burriana, Honda siempre es un equipo que vende la derrota muy cara. Y Acero tiene unas capacidades también, tanto en cuerpo técnico como en plantilla, muy importantes. Y Acero está teniendo mucho mérito porque hasta falta de poco para empezar la liga no tenía prácticamente ni jugadores. Sí, la racha del Burriana de los últimos 5, 13 de 15, y ahí sí que él se ha notado, pues eso, el recambios 4 de los últimos 15. Y yo creo que si tiene que pasar un bache, creo que ya lo he pasado. Porque es un equipo que en cuanto se mete en un bache, la búsqueda de soluciones desde dentro, porque tienen jugadores muy buenos y que ejercen de entrenador también dentro del campo. Creo que ya le habrán buscado la solución. Y que esta semana ha tenido un pinchazo muy importante. Claro. Recambios en casa contra Alquerías. Contra Alquerías, 1-2, quieras o no, es una sorpresa. Claro, es que te viene, le decíamos, Recambios ha empatado un partido de los 3 últimos. Sí, efectivamente. Son Le 1 de 9. vosotros. Sí. 1 de 9. Le ganáis vosotros y Y luego le gana Alquerías. veremos que el siguiente resumen es el recambio de Alquerías y por lo que nos decía Cata, muy bien. Lo que pasa es que no acaban de enganchar esos 2 o 3 partidos seguidos, esa regularidad. Porque claro, tú le ganas al Recambios y pierdes contra el Quart la semana pasada, que se vio pues con bastantes oportunidades que tuvo el Quart y se lleva un partido que en defensa no estuvieron muy bien y sin embargo pues sí que nos dice que esta semana la defensa está espectacular y luego veremos ahí un Iván Fandos espectacular. Y no te puedes fiar. Y Es luego lo que caracteriza decimos, la competición, ¿eh? Un rival como el Quart, si juega muy piensas que vas a ganarle No. sin bajar del autobús. Claro, pero era de la liga, del Alquerías. Es decir, el Alquerías en un principio es un equipo que creo yo que por presupuesto, por jugadores, debería estar un poco más arriba, pero en la situación que estaba la semana pasada es que tenía que mirar para abajo, no para arriba. Entonces te venía un Quart que sí, que hace un fútbol muy fresco, muy chulo, pero bueno, es de tu liga y tú tienes que distanciar los 3 puntos que tú debes, entre comillas, es muy difícil conseguir, más los 3 que pierdes son 6 de diferencia. Y entonces ahora, claro, tú ganas a un equipo de arriba, muy bien, mucha alegría, pero no lo distancias, te acercas relativamente. Para ti lo que te interesa que de los 5 o 6 últimos para abajo, eso es sacarle esos 6 puntos de diferencia de un partido. Però bueno, va, anem pues anem a seguir i anem en aquest partit que havíem comentat, en concret, i sa sorpresa, que jo crec, una de les sorpreses, i sa victòria de les Alqueries en el camp del Recambios Colón. Bueno, pues mos dia Cata, un gran resultat i el que mos diem, molta irregularitat, no acaba d'enganxar aquests 3 partits seguits. És un partit igualat, en poques ocasions per part dels dos, però bueno, que un futbol vistós per part dels dos, que els dos van anar per el partit. Sí que és de veres, 0-1 en el 36, però en seguida 1-1 en el 39. I sí que la segona part els dos equips van tindre més respecte, és a dir, ningú volia fallar en el que és la zona de darrere, però bueno, defensivament l'Alqueries molt bé i pues, se va ficar 1-2 i veurem com després de l'1-2 no van haver ocasions de perill, al revés, inclús va haver una de perill d'Alqueries que està a punt de marcar Mario Valcárcel. Però bueno, anem a veure aquest resum i veurem aquestes jugades, que sí que és de veres que a l'inici ne té 2 o 3 bones, era un Nico Reyes espectacular, que és desequilibrant, tant te juga per l'esquerra com te juga per la dreta, és desequilibrant com veurem. 2 jugades calcais que una d'elles va acabar en gol. Bueno, així tenim la treta inicial i bueno, pues, pronto veurem un passe allà darrere, Ospina remata i Juan acaba agafant aquesta pilota, veurem la repetició com ahí en l'interior i acaba fent-se la pilota. Ara, així, Iván Fandos ahí recupera, que va lluitar molt i va robar moltes pilotes i ahí un remat creuat que acaba així fora.
Ojo esta jugada, vull que vos quedeu en ella, ojo el pase, ¿vale? Bueno, pues la pilota acaba rebutjada i acaba Juan agafant la pilota. Bueno, este és Gozalvo, que ojo d'on tira, i quasi sorprèn a Kedra, que li bota davant i està a punt d'entrar i acaba en córner. Ara, així, una jugada d'estes que aparentment no se veu, però que possiblement siga un penal, ¿vale? De Lluc, ara veurem, en la repetició que farem, això que fem cap avant i cap darrere, el jugador número 2, anem a veure, ara la farem a darrere. Les mans, mireu com les té i on va el baló. En el rebuig, mireu el baló, cau mort en terra. És a dir, això li pega clar a les mans, i les mans, els colzes es pots tindre junts, però les mans estan separades. I això és un penal de línies, ¿vale? Ara, així ve el gol. Fando recupera ahí un baló, acaba en un centre, ahí Gerson que la deixa a Martín Caballero, i en el minut 36 un bon gol, una bona jugada d'Alqueries, ahí veiem, este és Gerson, i ahí la fica Martín Caballero, i ahí pues Kedra, millor que puc fer alguna més, però bon gol, 1-1, 36, però bueno, l'alegria no va durar molt, ara així veiem. Era el que dia jo, ojo este, Nico Reyes, que espectacle, acaba dins, acaba fora, al primer pal, i esta vegada sí, esta és una jugada molt semblant a la que hem vist davant, però esta sí que acaba en gol, això és el minut 39, ahí veiem, crec que és Izan, que el trenca per 2 vegades, passa darrere quasi a punt de penal i en la sort de que passa per baix dels cames de Juan i acaba en gol. Ara sí, esta és una falta que acaba tirant i Juan... Carlos Martínez. Sí, i acaba traient en dificultats. Bueno, este és Ospina, que remata en el llom i està a punt de fer una vaselina que la trau Adrián Sújar, veurem, en el llom, És Sújar que la trau, sí. Sí, Sújar, Adrián, la trau que s'anava cap a dins, Ara este és Gio, una falta lateral i Kedra en dificultats. I així és un gol este. Este és Fandos, que l'obri ahí el rebuig de Gerson li favoreix a Fandos i pegat al pal acaba fent aquest gol, 1-2 en el 67. Ahí tenim l'alegria, claro, 1-2 en casa del líder pràcticament, sí, era líder fins a aquestes hores. Evidentment la pilota se li queda morta d'ell i ahí Kedra també crec que haguera pogut fer alguna més, però un bon gol i una bona victòria. I aquesta és la jugada que deia jo, és que mireu Mario ahí, el remat que fa, la pentina i se passeja la pilota. Bueno, puede ser que le doliera al Recambios el perder el otro día contra vosotros, porque aquí ocasiones, sabes que yo las saco todas, aquí ocasiones son las que hay. No se ha visto una superioridad en cuanto a ocasiones del Recambios Alquerías. Bueno, puede que le generara dudas, ellos venían con una dinámica muy positiva y querían cerrar cuanto antes también sus posibilidades de promoción, de ascenso. Y bueno, te puede ocurrir, puedes perder un partido, 2 partidos, un contratiempo y bueno, pues les puede haber afectado. Pero bueno, como hemos dicho antes, creo que es una plantilla y un entrenador, un cuerpo técnico muy preparado y es un equipo muy difícil de batir. ¿Alquerías qué me dices? Alquerías bien, cuando trabajan en lo que mejor saben hacer, yo creo que también pueden superar a cualquier equipo. Y bueno, por lo que he visto aquí, campo ideal para Fandos y es un delantero espectacular. Sí. ¿A vosotros ganado 2-0? Sí, la verdad que... Justo. Sí, y tanto. No fue para nada nuestro mejor partido y ellos estuvieron muy bien, defendieron muy bien, atacaron muy bien, balón parado, nada que decir, apretaron muchísimo y no nos encontramos en ningún momento bien sobre el campo. De todas formas, la querías. Últimamente decimos que no acaba de enganchar esos 2 o 3 partidos, pero sí que es verdad, yo aquí tengo de los 6 últimos partidos 4 ganados y 2 perdidos. Es decir, que es un buen bote de puntos, 12 de 18. 12 18. Pero claro, gana uno, pierde uno, gana otro, pierde otro, gana uno. Es decir, es el enganchar esos 2 victorias y un empate y luego ya no ir la regularidad, que al final estamos diciendo cada semana la igualdad que hay, lo competitiva que es la liga y precisamente mantener una regularidad es lo difícil. Bueno, pues creo que con esto ya nos podemos ir a un partido que levantaba muchas expectativas junto al vuestro.
Pues anem en el següent partit, com dius tu, Pepo, un partit que alçava moltes expectatives i se Onda Buñol i que al final és el Buñol el que se van dur 3 punts molt importants. Bueno, recordem que l'Onda venia d'empatar injustament, entre cometes, que es va mereixer guanyar. Bueno, si no marques el primer no pots fer el segon, amb prou claretat contra el Sueca la setmana passada, i un Buñol que venia de perdre en casa 2-4, a banda de perdre en casa és 4 gols que en tota la lliga no l'ha fet ningú. Vam comentar la setmana passada que sí que ha fet 3, va ser el Onda, que li va guanyar 2-3 allí, però que mira, que ara li ha passat en el gol a veràs. Ah, però el gol a veràs, mira si és important, eh? I bueno, pues ens comentava Fernand que un Buñol més efectiu amb la seva proposta de joc, un Onda que molt competitiu però que no va donar la seva millor versió i que sí que és de veres que ens diu que necessita este paró per resetejar, per recuperar gent, perquè era l'equip que tenia un percentatge molt gran de lo que eren arribades i gols, i en aquests 2 partits sí que és de veres que contra el Sueca ne va tindre moltes, no va fer, així no en va tindre tantes, però ens diu que necessita este reset, que diu que esta setmaneta li anirà molt bé. Bueno, pues anem en aquest resum i veurem així. Bueno, i així també se va guardar també un minut de silenci per una dona major, li diuen Carmen La Guarda, que era una dona que fa molts anys va estar feia d'utillero, feia de tot, limpiava els vestidors, limpiava les botes, no? Una persona que, segons ens diuen en Onda, que volia tornar al camp de l'Onda, però estava maleta i no va poder tindre aquesta il·lusió que tenia de tornar a l'Onda. Que descansi en pau, Carmen La Guarda. Bueno, doncs ahí tenim la treta inicial i ja, la primera ocasió sí que és una ocasió clara de l'Onda. Este és Vicent Tomàs, que la fica, i Bruno no acaba d'estar encertat i se rema de cap quan pràcticament té tota la porteria. Però ara mirem quina jugada més bona, el minut 18 és el 0-1. Este és Yarza, que la fica Albert, ahí veiem, Albert, després mirarem si està fora de joc o no, Albert, ojo lo que fa, passe arrere a Yarza, i ahí li creua la pilota. Ahí acaba en gol, en el minut 18, i ara veurem el que diem de l'ocasió de que sí és fora de joc. És molt difícil, és el moment del passe, pràcticament està en línia. Així tenia que entrar el VAR en el semiautomàtic, no? Jo ho deixo ahí assenyalat i ja està, que no se veu clarament de cap manera, no? Este és Albert, que ojo lo que li fa, passe arrere, passe la muerte i ahí mata. 0-1 en el 18. Ara sí també n'hi ha una bona jugada, este és Jazz, que la filtra per Juan Marín, ahí pega de primeres i Paco, Super Paco, acaba agafant i sa pilota. Ara, així és una falta i ahí n'hi ha un rebuig i el rebuig li pega al jugador de l'Onda i està a punt d'entrar a gol. Ara són el 0-2, este és Gonza, que de cap va espectacular, ahí se fa puesto i no sé si és Marcos Bou, que ahí no pot votar perquè està sent agafat. Ahí li fan un bloqueig i vota més Gonza i acaba 0-2 en el 55, un equip en tant d'ofici veurem que no va fer moltes ocasions. És una falta que Paco va agafar sense problemes. Ara si n'hi ha un córner també semblant al d'abans, el remat de Guille acaba fora. Ara és una bona jugada de l'Onda, ahí filtra un passe per Vicent Tomàs, però Paco és molt bé i acaba agafant la pilota. Ara sí, ojo, la jugada esta de Jonás, com ahí a Marcos Bou se desfà d'ell, remata creuat i la pilota acaba fora. Anem a repetir-la perquè és una jugada de qualitat. Ahí veiem la repetició, primer l'ha trencat, acaba dins, i ara acaba fora i el remat creuat. És el que va fer els 2 gols la setmana passada, va estar a punt de fer el tercer. I ara veurem la diferència d'una expulsió i una altra, la que hem vist antes d'Ape, en esta, no? És una falta que trau Juan Marín, ahí el rebuig de Paco, i ahí veurem, este és Valero, ahí l'expulsa roja directa. No sé ara en la repetició, però sí que el valor està en joc, és a dir, tenia opcions d'arribar al valor, sí que se queda sorprès per aquesta entrada. Jo no sé si després perquè ahí sí que intenta pegar el valor, al valor li pega, però jo no acabo de veure roja directa això. Però diferenciant en la d'Ape, Ape no llegava al balón. Esta sí que llega, incluso yo creo que toca, yo creo que es excesiva la roja. Jo esta la veig més excessiva. Sí, Juan Carlos, ¿tú cómo veus?
Jo veig Rocha. Lo que passa que també depèn de lo que hagi ficat. És que al final la sanció va dependre de lo que fiqui un partit. Al final un partit, sí. La diferència que a Apple li fica estando el balón... Sin posibilidad de juego, ¿no? No, fica. L'article és el mateix. Estando el balón, no estando el balón en juego o lejos de distancia de ser jugado. La disputa del balón. No, y esta es entrada temeraria, pero disputa del balón. Entonces, la diferencia es un partido a dos. Y la de Ape diu sin considerar agresión. Sí. Sin considerar agresión son 4 a 12. De 4 a 12, sí. Y luego entramos si hay lesión o no. Bueno, Camilo Londa, está pasando el bache que pasan todos, porque un equipo que en cuanto a fondo de armario y en cuanto a generar y en cuanto a intensidad, un equipo duro. Sí, bueno, no me gusta tampoco calificar sin haber visto los partidos porque pasan muchísimas situaciones en un partido, pero Honda es un equipo que es muy agresivo en ataque, que no te da tregua y bueno, yo creo que es pues un bache en el que, pues como dices, habrá perdido efectivos, recuperará gente con el descanso y bueno, iba a seguir su dinámica. No tengo ninguna duda de que va a estar luchando por el objetivo. Juan Carlos, ¿tú qué opinas de Honda? Pues igual jo crec que lo mateix, no? Vaig al fil de lo que diu ell, no? També coneixent a Fernan i el ràtio de arrimar-se a porteria, crear ocasions i fructificar-les, ell li dona molta importància, no? I jo crec que estarà preocupat perquè durant tots els partits això ho estudia molt, no? Al final no deixa de ser un batxe, al final són els últims 2 partits ha tret un punt, però com bé t'ha dit ell, este paró li anirà bé. Al final este paró li vendrà molt bé a molts equipos. Claro, al final no olvidem que venen de jugar hasta que el va eliminar el Almassora en Copa, venen de jugar Copa, venen de jugar Lliga i Fernan, al igual que fem molts entrenadors, ens agrada exprimir els jugadors al màxim i de voltes els parons es va bé per carregar piles. Jo crec que vindrà bé perquè molts, alguns jugadors recuperaran. Sí, de vegades aquesta falta d'encert a la porteria, quan és que esta no és que ha tingut moltes oportunitats, però sí que el dia del Soca i recalque que és que la van travessar la setmana passada. El mater s'ha de 8 clares i això, clar, tu no estàs acostumat a crear tant i que no fructifique, com diu Juan Carlos. Efectius té davant pràcticament a tots. Bruno ja és el jugador que a principi de temporada va tindre problemes i no jugava molt, Bruno està jugant tot. Juancho, no sé si esta setmana estava, no l'he vist ahir, però un jugador que està, si no és el màxim golejador, serà per ahir, tens a Vicent Tomàs, això és tant. Sí, no, i damunt té molta versatilitat en poder jugar per fora, poder jugar per dins, té jugador per anar a l'espai, té bons rematadors i al final aquest número de gols a favor i aquesta diferència de gols no és fruit d'un mes de ratxa. Al final és un treball de molt de temps i un treball estudiat de laboratori o d'entrenador. Al final ha fet la plantilla per això i està així fins aquestes 2 setmanes. No hi ha que donar-li més importància de la que té i carregar piles. Tu arribes 3 o 2 partits en opcions. En opcions, sí. I Dios dirà. Al final, el que deia Camilo, no? Mantindre aquesta il·lusió i aquestes possibilitats d'estar allà dalt entre els 5-6 primers fins a les 2 últimes setmanes i ahir que se decidisca tot a tope, no? Pues set finals, que mos queden? Set finals, per cada... No, Pepo, que pràcticament... Cada partit es... Claro, va reduint-se. Entonces, Camilo, finales no como queramos llamarlo, pero sí. El margen es ya menos, 7 partidos. Lo dicho, 21 puntos en juego y a competir por todos de la forma que sea. Aparentemente, voy a mirar por encima, el Alcora, que estás tú aquí, tiene un calendario ahora complicado, pero bueno, un final teóricamente dulce, pero ese dulce puede ser agridulce, porque juegas contra equipos de la zona baja que puede estar jugando el descenso y no sabes qué más peligroso, si jugar contra uno que se está jugando lo mismo que tú o uno. ¿Qué prefieres tú en un partido de estos finales, estos 2 o 3 últimos partidos? Bueno, da igual lo que prefiera, a esos últimos partidos hay que llegar con opciones. Sí. Entonces, son complicados. Como he dicho antes, es que la mitad de la tabla lucha por salir del peligro cuanto antes, del descenso, y la otra mitad por esa ilusión de promocionar, ascender.
y es que son partidos únicos y que hay que competir. No hay ideas claras y bueno, hay que ir a por los 3 puntos con todo lo que tenga el equipo y poco más. Y pues sí, porque ahora ya también márgenes de error cada vez se reducen, Claro. se van reduciendo y márgenes de error y de recuperar ya habrá muy poco. Y el gol a verás, si hem comentat, gol average. que un rival directo... I gol average i inclús que no tinguin que decidir per diferència de gols. Home, sí, no? Alguns. El triple, és que l'any passat vam veure què ha passat. Van bona, efectivament. Vale, pues anem. Bueno, pues en este Onda Buñol acabem tot el que han sigut imatges dels partits i ara per damunt nos comentarà esa victòria del Burriana 3-1 ante el Ribarroja. Jo, sobretot, ressenyar, a banda de la victòria del Burriana, ressenyar que va haver una lesió greu, aparentment molt greu, però bueno, que després no passa res. És a dir, el porter en el tercer gol que fa Pedregosa del Burriana, després de rematar, el porter Giovanni pues, va tropeçar en Pedregosa, van caure els dos. Pedregosa crec que se li va eixir el muscle, no sé exactament això que té, i Giovanni, el porter del Ribarroja, pues, va estar 20 i pico minuts que se va quedar allí pues, inerte, tots assustats. Bueno, va plegar la policia, l'ambulància, 20 i pico minuts, va estar ingressat en observació i afortunadament de matí a les 11 o les 12 pues, ens va comunicar el Ribarroja que ja estava en casa, que estava més o menys bé i ara n'hi haurà que veure si està en condicions de jugar o no. Bueno, com esta setmana tenen paró, crec, sí. Sí, però bueno, és una cosa semblant com el Hugo Montfort que muy bien, veure, el Sant que Pedro, a banda de que estar bé per fer vida normal, ha estat quasi un mes i pico per recuperar-se, que un cop que caure inerte és fort, és a dir, que una cosa és per fer vida normal, una altra cosa és per poder continuar. Pues en això ja concluïm tot el que ha sigut la jornada número 23 d'esta Lliga Comunitat. Recordar-los a tots vostès que la setmana que ve no tenim Lliga pel tema de falles, però sí que tindrem este fin de semana no tindrem campionat de Lliga, però que sí que tindrem els partits de quarts de final de la nostra Copa. Sí, ficarem primer els horaris de la jornada 24. Ficarem els horaris, però sense horaris ni res. Els partits, fiquem els enfrontaments que tenim ahí seran Odissea Requena, Alqueries Almassora, Sueca Acero, Alcora Onda, Recambios Colón Quart, Ribarroja Manises, Silla Burriana i Buñol Nou Llobé. Pues a destacar el que has dit tu, Pepo, i ese derbi. Hombre, así Alcora Onda. Ni han dos derbis, ¿no? Pero Alcora Onda, ¿qué me dices, Camilo? Uf. Bueno, bonito, a prepararlo, a competirlo con la mayor ilusión y la verdad que va a ser un partido pues, muy bonito, como los que quedan hasta el final, la verdad. Y se adivina que va a ir mucha gente. Bueno, espero. El Frente Rojo y Blanco de Onda nos acompaña a todos los sitios. Luego seguro que va a haber gente de Onda y Alcora. ¿Sabes si se va a montar algún tipo de algo para que acuda la gente al partido? ¿Se va a hacer algún tipo de evento, alguna cosita? En alguna ocasión, ante recambios y demás, sí que lo hemos tratado con tiempo, pero la verdad que no lo hemos hablado para este partido. Pero bueno, seguro que la gente responde y bueno, y viene el saltador a estar con el equipo. Sí. Va a ser un partido, a ver, no sé dónde pondré el huevo esta semana porque no sabe horario, no sé cómo tengo el tema de primera, de grabar para la federación, no lo sé. Pero Juan Carlos, Alqueries Almassora. Derbi interesantísimo, el Alqueries per apuntalar-se i el que guanya este partit jo crec que guanya un a nivell classificatori. De guanyar l'Alqueries augmentaria la distància respecte a l'Almassora d'una manera ja, pues, encara que no sigui definitiva, se n'aniria 5 punts per dalt i partiria un poc la classificació entre aquesta posició, la 10 i el resto, no? I l'Almassora que de guanyar pues, adelantaria les Alqueries en un punt i podia apuntar-les en aquesta novena o 10ª posició, depenent de lo que faci el Nou Jove en Camp del Buñol el diumenge. Claro. És que de guanyar Alqueries se fica en 32 i si mirem que en 36-37 se pot salvar, pràcticament ho té. I si guanya l'Almassora se clava en 30. És a dir, Virgencita que me quede com estoy, és a dir, que ha estat patint, inclús ha hagut alguna jornada que ha estat
en lloc de Sí, descens. jo crec que a nivell anímic l'equip està viu, Sí. hi ha hagut una resposta a nivell de vestuari molt bona i a nivell de dinàmica també al final són resultats i els punts és el que te fa eixir d'ahir i dels últims 9 punts n'ha aconseguit 7 i això t'espenteja també perquè en ells entremig has tingut el recolzament moral de passar endavant en la Copa, no? Guanyar-li a l'Onda en la Copa i plantejar-te una altra eliminatòria en Copa positiva, jugant esta setmana contra el Manises, i l'haver fet 7 punts de nou, pues a l'Almassora li ha donat un recolzament. La victòria de la setmana passada en Bunyol va ser brutal i el no perdre en casa deixa de ser dolent en el moment que tu aconseguissis un resultat la setmana passada molt bo, no? Això ho hem comentat, per això vas comentar la setmana passada que aquesta victòria contra el Bunyol no t'obligava sí o sí a guanyar a l'Alcora. Sí. Això ho pots manejar. Sí. Que tots volen guanyar? Clar que tots volen guanyar. Sí, no, a més coneixen a Pastor, esta setmana segur que no està content perquè ell, l'haver empatat en casa, coneixent-lo, estarà pegant-li voltes, no? Però al final són 7 punts de nou i n'hi ha que ser positiu i esta setmana és un derbi en tota regla i les Alqueries a mi és un equip que paradògicament està pitjor en el seu camp que fora. El veig a vegades com que en el seu camp... Li costa més. Li costa, sí. Bueno, després n'hi ha una Odissea Requena que assenyalar que l'Odissea, després de 4 partits consecutius perduts, pues, empata contra el Manises, que hem vist que tal vegada mereixia alguna cosa més. Hem dit el fitxatge d'Álvaro Gómez. Jo només estic mirant el rellotge perquè se m'arriba un WhatsApp perquè està parlant José Sanauja y están tancando 2 fichajes. Digo, pues no te los puedo decir, no sea cosa que lo digas, no se cierren hoy y mañana me los quiten. Sí. Me diu que 2 fichajes importants de superior categoria, o que han estat en superior categoria. També assenyalar que Elias ha demanat la baixa de l'Odissea, per tema, hem parlat de que han creat junt en uns socis, han fet una espècie de gimnasio, camp de futbol, també tipus acadèmia, que se pot llogar. El camp de futbol no és un camp de futbol sala, tenen gimnasio, se fan eventos, es poden fer aniversaris per jugar ahí xiquets, però també tipus professional per fer entrenaments grupals, individuals, i anirem contant cosetes d'ells perquè és una cosa interessant i això, entonces l'Odissea crec que si està emergent és perquè n'hi ha poder econòmic ahí. Sí, me consta que fa temps que estan intentant revertir la situació, estan parlant en jugadors i al final des del club intenten agarrar-se a la categoria com sigui i intentar evitar el descens. Van a tirar el resto. Bueno, pues anem ja als emparellaments, que com havíem dit, este fin de setmana tindrem els quarts de final de la nostra Copa i en la província tenim 2 equipos que estan ahí encara disputant esta competició i els 2 emparellaments que tenim són són en dissabtes 2 partits, a les 4 de la vesprà l'Almassora Manises i a les 5 de la vesprà en Benlloc el Nou Jove contra el Paterna. Bueno, pues a ver, Camilo, Almassora Manises, es nuestra Copa, no es la Liga. Almassora. ¿Ves? ¿Por dinámicas? Sí, por dinámica, por juego. Con el actual campeón de nuestra Copa. Sí, lo que pasa que yo veo una plantilla también en el Almassora muy interesante, una idea que poco a poco creo que va siendo clara y pienso que van a superar al Manises. Juan Carlos. Jo opino el mateix, jo crec que a sols n'hi ha un punt d'inflexió quizá en contra, que és que esta setmana no hi ha Lliga. I entonces el tindre un partit de Copa en fin de setmana i no hi ha Lliga li dona temps al Manises de recuperar i de preparar el pròxim partit de Lliga que passarà en 8 dies, que juga la setmana que ve. És l'únic hàndicap que veig, però jo crec que l'Almassora li ha donat una importància a la Copa enguany que feia anys que no se li donava. A nivell de jugadors, t'ho dic de veritat. És que en Manises jo tinc... I a part el Manises ve en una dinàmica molt negativa que no alça el cap. No alça el cap de cap manera. El Manises, dels 8 últims partits, 4 empats. Efectivament. 4 de 24. Un equipo que estaba hecho para aparentemente en la Liga, para mucho más. Pero, Camilo, ¿no crees tú que nuestra Copa lo ha distraído en exceso?
Pues No. yo, bueno, más que nada los Bueno, continuos la cambios, Copa ¿no? del Rey, perdón. Sí. La Copa del Rey, la sí. eliminatoria de la Copa del Rey, perdona. Bueno, no creo que sea una situación que afecte para que estén en esta dinámica, ¿no? Yo más bien creo que son los cambios a nivel de club, Efectivamente. constantes Cúmulo cambios de de entrenador. circunstancias. Yo creo Yo, que al final todo yo suma. pienso como tú. Yo creo que un partido de Copa del Rey que se jugó después de la Dana, creo que fue, después de octubre o octubre-noviembre, Noviembre. no te da tiempo para distraerte tanto tiempo. El problema yo creo que ha sido todo más interno, porque ahí ha habido mucha marejada, sabemos la que sabemos, pero ahí ha habido mucha marejada y tanto cambio de entrenador, de jugadores, y yo creo que eso es lo que ha distraído Pero, totalmente mira, al Manises. Yo y discrepo, lo- Yo también. sí, yo opino Sí, ¿quieres decir? parte como Pepo, y yo te diré porque el míster que recientemente Santi Marín. Sí. ha sido, no, el que ha sido El que cesado, jugó la Copa. el que ha sido cesado ahora en Soneja. Luis Navarro. Luis Navarro, ¿vale? Luis Navarro. El año pasado yo tuve una conversación con él y en previas de Copa del Rey, y él me dijo que tenía unas ganas que pasara la de la Copa del Rey que no me lo podía imaginar. Y una de las razones, pienso, que el año pasado Buñol se distrajo y bastante fue el ¿Fue por tema la de Copa? Eso te lo digo porque es a nivel personal, me lo comentó, y evidentemente el teléfono no paraba de sonar, querían camisetas, querían entradas, querían tal, y los jugadores, aunque no quieras, se distraen. Sí, pero tú ten en Pero cuenta que eso pasa en octubre-noviembre, la Copa. Sí, pero es que cuando pasa eso, ya llevas Claro, 3 es que- meses de competición. Es que un mes antes los jugadores están pensando en ese partido. Porque que no me lesione, que no tal, que no cual. Y me consta que es una plantilla que se hizo para ascender. Así de claro, lo sí, digo. sí, Bueno, sí, por lo totalmente. menos Sí, está- Una plantilla es- totalmente para subir. efectivamente. sí, ¿Qué sí. pasa? Que luego pues hubieron jugadores de superior categoría que no rindieron, pero por el contrato, por lo que sea, pues no los podías tirar. Y esos jugadores y otros más, pues querían el escaparate de la Copa. Y luego, ¿qué pasó? Que el entrenador ya estaba, entre comillas, destituido, pero luego pasó lo de la Dana, vamos a esperarnos, es decir, ahí... Bueno, se ha juntado, Sí, entre para comillas, para mí se ha juntado todo. Sí. les ha distraído y Todo. mucho, que es muy bonito, sí. Y como es tan Y bonito, nadie se la quiere perder. La prueba, yo ahora cuando hemos visto el resumen del partido del Manises, a mí me daba pena ver un momentín que han enfocado la tribuna, que es lo... aparte que no había nadie, en la tribuna, que es donde se aglutina más gente, en un momento que vemos una imagen, yo lo estaba observando, porque he estado muchas veces en ese campo, y es que no había nadie tampoco, no había nadie. No sé si es que la trayectoria del equipo, mil historias, pero que estaba prácticamente vacío en todos los sentidos. Pero bueno, Bueno. dit tot això, ara anem a despedir ya al nostre convidat, a Camilo Santos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a Desearte suerte en estos últimos partidos, 7 últimos partidos que le quedan al Club Deportivo Alcora, y a luchar ahí hasta el final, pues para que tengamos esa emoción y a ver si es verdad que al final pues los equipos provinciales podemos estar ahí para seguir disfrutando. Muchas gracias, esa es la ilusión y iremos a por ello. I nosaltres pues, ens deixarem en ixos gols de la jornada 23 d'esta Lliga Comunitat i farem una xicoteta pausa. ¡Vamos, que tiene que entrar!
Pedro.